Buenos días a todos. Vengo del Hospital del Mar, que es donde trabajo como internista, como habréis visto en el papel, pero también quería haceros notar que soy especialista en medicina de familia y que soy médico de ambulatorio en excedencia, o sea que también conozco de primera mano el ámbito de la atención primaria. Y lo que me han encargado que revisase hoy con vosotros es el tema este de la fractura centinela, la fractura de cadera. Y concretamente me han pedido, porque me han dado una lista de puntos para tocar, que hablásemos de las localizaciones más frecuentes de fractura en pacientes con osteoporosis, del concepto de la fractura centinela, de la manera de reconocer una fractura vertebral en una radiografía y de establecer qué tan importante, qué tan grave es esa fractura vertebral, algo sobre la morfometría vertebral y finalmente otro concepto que ya se ha tocado y bastante bien esta mañana y bastante ampliamente, que es el concepto de riesgo inminente de fractura, del cual voy a decir solo un par de cosas porque lo fundamental ya ha sido desarrollado. Las localizaciones más frecuentes de fractura en pacientes con osteoporosis. Estas son las clásicas. Estas son las que toda la vida hemos oído como las fracturas osteoporóticas por antonomasia. Aquí tenéis la fractura de cadera, la fractura distal del radio, la fractura de Coles o fractura de muñeca, las tres denominaciones se aceptan, y la fractura vertebral. Si vemos si estas son las fracturas realmente frecuentes, pues podemos estudiar datos poblacionales y datos poblacionales obtenidos de atención primaria precisamente aquí en el área de Cataluña, a través de la base de datos de los registros de atención primaria, que es la base de datos SIDIA. Y aquí veis una cosa que es importante para que luego la recordemos cuando volvamos sobre el concepto de fracturas frecuentes y de fracturas centinelas, que son las curvas de incidencia con la edad, conforme progresa la edad. Aquí vemos la fractura de cadera, las mujeres más fracturas que los hombres, las fracturas vertebrales clínicas, porque son las que se pueden estudiar con fiabilidad en los registros, en los grandes registros de las bases de datos. Tenemos también la fractura de muñeca, y aquí veis de nuevo que la curva de las mujeres es superior a la de los varones, y también vemos un dato bastante curioso, que es que a diferencia de las otras dos que hemos visto, la fractura de muñeca en mujeres empieza a ser frecuente, a ser mucho más incidente a edades más tempranas que las otras fracturas. Y también tenemos la fractura del húmero proximal. La fractura del húmero proximal, que no está incluida en las fracturas clásicas osteoporóticas, es una típica fractura osteoporótica. O sea que lo primero que tenemos que hacer es incorporar también esta fractura como propia y muy específica, muy indicativa de osteoporosis. Tenemos también las fracturas de costillas. Aquí la proporción en cuanto a mujeres y varones se invierte, son más frecuentes en los varones, sobre todo en los primeros años después de la cincuentena, y la fractura de pelvis, que es otra de las fracturas muy características de osteoporosis. La fractura de pelvis también es indicativa de osteoporosis, porque es importante el reconocer que una fractura es muy característica de osteoporosis, porque inmediatamente obliga a actuar, obliga a hacer intervenciones de prevención secundaria en el paciente que tenemos delante nuestro. Por lo tanto, el resumen de las fracturas, cuáles son las fracturas más frecuentes en osteoporosis, yo diría que cualquier fractura puede ser osteoporótica, excepto unas que se han establecido como no asociadas a deterioro del hueso, a deterioro de la resistencia ósea. Y son concretamente las de cráneo y cara y las de los dedos de las manos y los pies. Son fracturas que se pueden producir con una situación ósea completamente normal, están puramente vinculadas al traumatismo. Las más específicas,
las más específicas, las que 100%, prácticamente 100% nos indican que el paciente tiene una osteoporosis ya establecida, importante, severa, son las de vértebra y la de fémur. Por lo tanto, una de las cosas a tener en cuenta es que si viene un paciente con una fractura de vértebra de fémur y no está recibiendo tratamiento, eso solo ya es indicativo de diagnóstico y indicativo de necesidad de tratamiento, sin darle muchas más vueltas. Luego pasaremos a ver cómo reconocemos la fractura vertebral. Y también las de pelvis y húmero, como decía, son bastante específicas. Son dos fracturas también que indican que el hueso está ya en un estado de fragilidad extremo y que por lo tanto necesitamos tratar al paciente con fármacos directamente para la osteoporosis, ya cualquiera que sea, porque cualquier tratamiento es mejor que no tratamiento. Esa es otra de las cosas a tener en cuenta cuando tenemos dudas. Yo creo que lo mejor es utilizar aquel que somos más familiares y conocemos mejor. Luego eso se puede matizar mucho, pero desde luego la decisión de tratar siempre con lo que sea en estas fracturas es una decisión, yo diría, automática. Y eso nos lleva al concepto de la fractura centinela. ¿Por qué se le llama la fractura centinela? Pues es la que levanta la liebre, es la que nos alerta de que hay un caso de osteoporosis que ha entrado por la puerta de nuestra consulta. Normalmente se ha aceptado que la fractura centinela más típica es la fractura de muñeca, la fractura de Colles. ¿Por qué se ha aceptado que la fractura de Colles es la fractura centinela? Porque suele ocurrir a edades más tempranas. Suele ocurrir en mujeres en los 50 o en los 60. Son fracturas que ya indican fragilidad, pero que también tienen un componente muy importante de traumatismo. Por lo cual, si os fijáis, yo no la he incluido como una fractura totalmente específica de osteoporosis, como las 4 fracturas que hemos comentado, la vértebra, el fémur, el húmero y la pelvis. Pero sí que es una fractura que, por su concepto de centinela, nos tiene que alertar y obligarnos a hacer un estudio del paciente. Es decir, probablemente necesitamos hacer una evaluación clínica para ver si tiene alguna enfermedad subyacente que pueda causar osteoporosis. Tendríamos que hacer un estudio de densitometría para ver si tiene osteoporosis y si alguna de esas cosas son positivas, entonces una fractura de Colles con una densitometría patológica o una fractura de Colles en una persona que ya ha tenido otras fracturas o tiene otros factores de riesgo, entonces sí que ya nos indica que aquella persona es una persona a la cual tenemos que tratar, o sea que es una persona que necesita intervención. Por lo tanto, la fractura de centinela lo único que hace es alertarnos de ese concepto. ¿Y por qué? Pues porque cualquier fractura aumenta el riesgo de fracturas subsiguientes. Volveremos sobre este concepto, pero aquí vemos cómo la presencia, por ejemplo, de fractura vertebral aumenta el riesgo de nuevas fracturas vertebrales. Y a más fracturas, más riesgo, y esto es en un periodo de tan solo 12 meses después de la ocurrencia de la fractura. También volveremos sobre este punto, pero el mensaje es que también las fracturas vertebrales y desde luego las fracturas de fémur se podrían incluir como fracturas centinelas. Son fracturas que ya, más que dar la alarma, ya te explican claramente que el paciente tiene problema de osteoporosis. Por lo tanto, la fractura de Colles es normalmente la fractura centinela simplemente porque suele ser la primera, aunque no siempre es por osteoporosis. Hay casos de fracturas de muñeca que al estudiarlas vemos que no tiene osteoporosis. Y, sin embargo, cualquier fractura es un elemento centinela, y recordar que las hay muy específicas de osteoporosis, por lo cual cualquier fractura
actúa como mecanismo de alarma para que nosotros pongamos en marcha estudio del paciente y si se confirma el diagnóstico de osteoporosis, como suele ser el caso en las fracturas de fémur o las fracturas de vértebra, entonces pasar a tratar a intervención de prevención secundaria. Y llegamos al diagnóstico probablemente más, no diría yo difícil, pero más escurridizo de diagnóstico de fractura, que es la fractura vertebral. Cuando un paciente se rompe la diáfisis del húmero o cuando se rompe la cadera, pues no hay ninguna duda de que eso es una fractura, se ve inmediatamente, además generalmente tiene que ir al hospital, con frecuencia en la fractura de fémur siempre prácticamente se les tiene que hacer una intervención quirúrgica, es decir, que cuando el paciente nos entra luego en la consulta no hay muchas dudas de que allí ha habido una fractura y además una fractura vertebral. En cambio, eso no ocurre siempre con la fractura vertebral. La fractura vertebral tiene algunos elementos diagnósticos que se basan fundamentalmente en la práctica cotidiana nuestra, en la radiografía. Esto es una fractura vertebral, esta tiene pocas dudas, se ha hundido el cuerpo vertebral, ¿lo veis bien desde atrás? Sí, bueno, además tenéis las pantallas adicionales. Se ha hundido el cuerpo vertebral y una cosa importante es que nos fijemos en que el muro posterior de la vértebra está conservado. Y luego comentamos por qué esto es uno de los datos importantes, como prácticamente todos debéis conocer. Hay un curso de radiología vertebral extraordinariamente amplio, extraordinariamente práctico, que se puede encontrar en la web. Tendréis las diapositivas luego, o sea que si queréis, está en la web de la International Osteoporosis Foundation, de la IOF. Aquí tenéis la dirección completa, pero si os metéis en Google y ponéis IOF, Bone Health, Vertebral Fracture y Slides, os salen 3 presentaciones de diapositivas sobre fractura vertebral, que son, como insisto, tremendamente prácticas, o sea que son un taller práctico de radiología, de las cuales además he traído yo unas cuantas diapositivas aquí, no todas porque son 3 charlas completas y naturalmente no da para tanto. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una placa delante es considerar la técnica con la cual se ha tomado. Aquí veis aquí veis que me he largado antes de hora. Aquí veis 2 radiografías de columna, esta en la cual la radiología se ha hecho de manera que el haz radiológico es perfectamente perpendicular al cuerpo vertebral y vemos los cuerpos vertebrales bien enmarcados, cuadrados y con una forma correcta. Pero puede ser que el haz de rayos X haya incidido sobre la columna de manera oblicua, no de manera totalmente perpendicular, con lo cual las plataformas superiores e inferiores, en vez de ser una plataforma rectilínea, pasan a ser un huso, y puede dar la impresión de que aquí ha cedido la vértebra, no está perfectamente íntegro el cuerpo vertebral, no se conserva esa forma rectangular de la vértebra y que las plataformas de los cuerpos han cedido. Cuidado con esta interpretación porque simplemente el artefacto de que el rayo haya incidido oblicuamente con la vértebra puede dar la falsa apariencia de que la vértebra se ha hundido. Se ha hundido parcialmente, pero que ya podíamos pensar en una fractura vertebral. También la otra cosa que a veces, mirando la radiografía, pensamos es que hay radiografías en las cuales vemos los huesos densos, bien, y otras en las cuales vemos los huesos ya muy radiotransparentes. En general, la tendencia tendría que ser, o la reacción inmediata, es decir, bueno, la que tiene mucha transparencia radiológica es aquella en la cual se ha perdido mucho mineral en esa vértebra y por lo tanto ya hay osteoporosis en la vértebra, aunque todavía no veamos fractura.
Pues bien, eso puede ser perfectamente falso y simplemente estar influido porque la intensidad del rayo es mayor o menor. Si la intensidad del rayo es menor, tenderemos a ver huesos mucho más densos, y en la misma persona, si le repetimos la radiografía con una intensidad de rayo mucho mayor, entonces veremos huesos radiotransparentes. Ahora veremos un poquito cómo podemos lidiar con esa posible limitación. De todas maneras, tener en cuenta que cuando nosotros en una radiografía vemos de verdad que hay transparencia radiológica, se ha perdido por lo menos un 30% de la masa ósea. Es decir, que si realmente hay transparencia radiológica, aquella osteoporosis está ya muy avanzada. Aquí veis lo mismo, la radiografía en una paciente, aquí vemos la columna lumbar y aquí la columna dorsal, en la cual vemos radiotransparencia. Pero fijaros que en este caso vemos una cosa que nos va a ayudar a diferenciar si el rayo está muy penetrado o realmente hay transparencia radiológica porque hay pérdida de masa ósea. Y es el enmarcamiento de las corticales, sobre todo de las plataformas. Cuando la radiografía está muy penetrada en una vértebra normal, está todo radiotransparente. Cuando la radiografía lo que nos muestra son unas líneas de plataformas muy bien delimitadas, muy densas y muy conservadas, y en cambio el cuerpo vertebral ya lo vemos mucho más transparente, eso es uno de los signos radiológicos de que realmente ya hay pérdida de masa ósea. Este ya es una indicación radiológica de osteopenia. Por lo tanto, la acentuación del enmarco cortical es un signo radiológico para reconocer osteopenia. Y lo mismo ocurre cuando en la radiografía vemos, no sé si lo veréis muy bien aquí, vemos que hay estriaciones verticales. Cuando una radiografía tiene esas rayitas verticales que las podemos ver a simple vista en la placa lateral de columna, eso quiere decir que ya hay pérdida importante de masa ósea. ¿Por qué vemos estas rayas verticales? Porque en la estructura trabecular de las vértebras y del hueso trabecular en general se pierden antes las conexiones horizontales que las verticales. Entonces las verticales destacan porque han desaparecido las horizontales. Por lo tanto, la estriación vertical y el marco conservado, el marco radiológico denso en el cuerpo vertebral, son dos indicaciones de que ya hay pérdida de masa ósea establecible por radiografía. Y ya llegamos a la fractura y a establecer, que era uno de los puntos que nos habían pedido que charlásemos hoy, el grado de severidad. Normalmente el grado de severidad se hace cuando se hace de manera reglada, con una clasificación radiológica que ya tiene bastantes años, pero que sigue vigente, que es la clasificación de Jenan. Si os dais cuenta, la publicación es del año 93, pero sigue siendo utilizada en los estudios de radiología vertebral. Depende del porcentaje de hundimiento del cuerpo vertebral. En general, el cuerpo vertebral lo mediremos en los 6 puntos que ahora veremos en la radiografía siguiente, y dependiendo de si hay un ligero hundimiento en las plataformas centrales o en la cara anterior. Un hundimiento más importante en las plataformas centrales o en la cara anterior y un hundimiento ya muy acentuado en cualquiera de los 3 puntos, podemos hablar de fractura vertebral de grado 1, grado 2, grado 3. Aquí veis cómo se establecen los puntos, es mirando los puntos que hay en la periferia del cuerpo vertebral, 3 arriba y 3 abajo, y midiendo las distancias que hay entre estos puntos podremos ver si eso está reducido o no está reducido. Un consejo muy práctico cuando tengamos dudas es comparar esa vértebra con la que está inmediatamente por encima e inmediatamente por debajo. Si la
dimensión de la vértebra es más o menos como las dos adyacentes, pues esa vértebra, si tiene una fractura, pues hay que ser ya muy fino para pillarlo y seguramente es una fractura muy leve. En cambio, cuando las dimensiones de ese cuerpo vertebral son claramente distintas de las vértebras que están vecinas, entonces podemos decir que ese cuerpo vertebral ya se ha hundido, ya ha cedido, que tiene un aplastamiento o un acuñamiento vertebral, es decir, una fractura vertebral. Aquí vemos ejemplos de fractura vertebral. Esta es una placa normal, a la izquierda. A continuación vemos que ya ha cedido un poco la altura anterior, es una fractura vertebral de grado 1. Si este hundimiento, que aquí lo vemos en la cara anterior, fijaros que es mucho menor el borde anterior que el borde posterior, además se acompaña de un hundimiento del platillo superior, ya tenemos un grado de progresión más importante, sería una fractura de grado 2, y por último, yo creo que nadie dudaría en decir que esta vértebra y esta vértebra tienen ya una fractura con un aplastamiento muy importante, más del 40% de reducción de la altura, y podemos hablar de una fractura de grado 3. ¿Por qué tiene importancia la fractura grado 1, grado 2 o grado 3? Fundamentalmente porque cuando hay una fractura ya de grado avanzado, sin ninguna duda, hay una osteoporosis muy agresiva. Ya el hundimiento, el colapso del cuerpo vertebral ya ha sido muy importante, es decir, la pérdida de resistencia del hueso es muy importante. Aquí vemos lo mismo, fracturas vertebrales, aquí tenéis una de grado 3, aquí una de grado 2 y aquí una de grado 1. Fijaros que esta de grado 1 la podemos decidir precisamente comparando con las vecinas, la que está por encima y por debajo. Pero cuidado, porque ante una fractura vertebral el peor error que podemos cometer es decir automáticamente osteoporosis y no hacer más preguntas sobre el paciente, porque el diagnóstico diferencial es muy amplio. Normalmente se da una osteoporosis, si es una mujer posmenopáusica, pues lógicamente hay que pensar en la osteoporosis posmenopáusica. Pero hay una serie de enfermedades, osteomalacia, enfermedades endocrinológicas, hiperpara, hipercortisolismo, exógeno o endógeno, hipertiroidismo, insuficiencia renal, inmovilización crónica, fibrosis quística, osteogénesis imperfecta, etcétera, algunas de las cuales ya las habéis, ya se han comentado esta mañana aquí, pero lo que es fundamental es que no metamos la pata con estas de aquí, con las fracturas vertebrales malignas, porque ahí es donde se nos puede escapar un diagnóstico importante y podemos decidir que hay una osteoporosis, tratar una osteoporosis y luego resulta que debajo había un problema neoplásico escondido. Aquí veis fracturas osteoporóticas, posmenopáusicas y como regla de alarma, recordar que si el muro posterior está respetado, en general es muy sugestivo, altamente sugestivo de fractura osteoporótica. Mientras que si el muro posterior se ha perdido, la parte posterior del cuerpo vertebral está destruida, eso es una alarma muy importante de vértebra metastásica, de vértebra maligna. Otro elemento para sospechar es que las fracturas de L5 raramente son osteoporóticas. Ante una fractura de L5 aislada, tenemos que estar alerta por si hay una neoplasia. Hay que hacer el estudio clínico del caso. Y también ocurre con las fracturas dorsales muy altas y las cervicales. Por encima de D4, D5 es muy raro que haya fractura vertebral osteoporótica. Aquí veis un caso que en principio podría ser radiológicamente muy transparente, se han hundido los cuerpos vertebrales, vemos hundimiento, vemos aplastamiento vertebral y sin embargo corresponde a un caso de osteomalacia. O
un caso que probablemente sea más difícil que se nos escape, de una osteoporosis con fracturas. Aquí vemos una fractura vertebral, en esta vértebra de aquí, inducida por tratamiento con glucocorticoides. Es importante otro elemento del diagnóstico radiológico, que es que muchas veces, y hay estudios que lo indican claramente, nos pasa por delante sin que nosotros hagamos el diagnóstico, pero no solo nosotros, sino que el radiólogo tampoco ni siquiera lo menciona, y es el hallazgo incidental de fracturas vertebrales en la radiología habitual de tórax. En la radiografía lateral de tórax se han hecho revisiones de series de placas de tórax y raramente el radiólogo comenta hay una fractura vertebral, raramente el clínico lo pone en informe del alta y mucho más raramente todavía hace un tratamiento ante lo que ya es una osteoporosis establecida, porque es una osteoporosis con fracturas. Estamos muy preocupados por la silueta cardíaca y el parénquima pulmonar y no nos damos cuenta que allí delante tenemos una evidencia radiológica de osteoporosis severa. Se puede hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con resonancia magnética, pero fundamentalmente, aquí veis fracturas vertebrales en esta resonancia, que son muy evidentes, pero fundamentalmente tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades como pueden ser deformidades adquiridas, la enfermedad de Schogerman, los nódulos de Small o la espondilosis senil, que se pueden producir cambios que simulan la fractura vertebral. Todo esto lo tenéis en los 3 sets de diapositivas que os comentaba, donde nosotros podemos sospechar fractura vertebral, pero en realidad no estamos ante ese problema. También puede ser que hayan malformaciones, como puede ser un hemangioma de un cuerpo vertebral, o que la fractura vertebral, cuando nosotros la vemos e interrogamos al paciente y le decimos, oiga, ¿tiene usted una vértebra? Te dice, sí, es que cuando tenía 14 años me caí o tuve un accidente de tráfico, tuve un traumatismo muy importante y entonces tuve un impacto muy importante con dolor en la espalda durante un tiempo, sea que le diagnosticaron entonces o no la fractura vertebral. Si hay una fractura vertebral antigua, eso puede verse luego, porque eso ya no se recupera, en la radiología y no estar indicándonos que hay osteoporosis. Pero lo más importante, y ahí es donde vuelvo de nuevo a la resonancia, es que hay que hacer el diagnóstico con enfermedad metastásica. Aquí vemos fracturas vertebrales que radiológicamente se han sospechado como osteoporóticas, pero que cuando se hace el estudio con resonancia, yo creo que antes de eso tenemos que llegar al diagnóstico mucho más fácilmente con la clínica y con el laboratorio ordinario, pues nos damos cuenta de que puede ser que corresponda a una metástasis de un cáncer de próstata o de un cáncer de mama o a un mieloma múltiple. Y el mieloma múltiple es uno de los grandes simuladores de osteoporosis porque da una osteopenia difusa y puede dar fracturas, y no sería el primer caso de mieloma que ha sido tratado hasta que alguien piensa, le hace un proteinograma y encuentra la proteína anómala, ve la banda monoclonal. También la radiología con técnicas más sofisticadas como la resonancia puede establecer el grado de edema, el grado de proximidad en el tiempo de la producción de la fractura, etcétera. Son otras técnicas que probablemente no nos ayudan demasiado, pero sí que nos ayuda el volver de nuevo, en este caso volvemos otra vez con la imagen de la resonancia magnética, al hecho de que cuando la pared posterior, el muro posterior del cuerpo vertebral está afectado, hay que sospechar enfermedad maligna, como ocurre, por ejemplo, en este caso de metástasis vertebrales. Por lo tanto, la fractura vertebral en una radiografía, primero hay que poner un poco de atención a la técnica, hay que considerar anomalías que simulan la fractura y para eso lo importante siempre es la clínica y descartar siempre enfermedad subyacente. Aunque la mujer posmenopáusica de 70 años nos venga con la fractura vertebral, no hay que fiarse, hay que tratar de descartar una enfermedad subyacente, sobre todo las enfermedades malignas.
Solo una diapositiva para hablaros de la morfometría vertebral o VFA. La morfometría vertebral es un software que se incorpora en los densitómetros y que de manera automática hace una medición. Lo que nosotros decíamos que podíamos hacer manualmente poniendo los puntitos en los cuerpos vertebrales, la morfometría vertebral lo hace de manera automática y entonces es capaz de detectar dónde hay una fractura vertebral, lo cual puede ser un paso antes de hacer la radiología o incluso puede evitar la necesidad de hacer la radiografía convencional, porque ya tenemos un diagnóstico y además la concordancia entre el diagnóstico radiológico y el diagnóstico por la morfometría vertebral es buena. Por lo tanto, la morfometría vertebral es un plus de la densitometría, es un beneficio añadido y permite detectar fractura vertebral. Y por último, el concepto de riesgo inminente de fractura. La verdad es que he quitado algunas diapositivas porque ya las habéis revisado antes y ya digo que ha sido analizado con mucho rigor. Este es el riesgo inminente de fractura. Aquí tenemos un caso claro de riesgo inminente de fractura. Sabemos que este paciente está a punto de, o esta persona está a punto de fracturarse, pero esto no es lo que vemos en clínica. Lo que vemos es esto, como perfil de riesgo inminente de fractura, y eso yo creo que resume claramente qué tiene que ser para los que hacemos clínica un riesgo inminente de fractura. Y lo que veis aquí es lo que todos reconocemos cuando entra una persona en nuestra consulta y vemos inmediatamente que es una persona de edad avanzada y frágil. Y ahora volveré sobre ese concepto. El riesgo de fractura al año de una fractura vertebral es muy alto. Por lo tanto, uno de los primeros elementos de diagnóstico de riesgo inminente en los próximos meses es padecer una fractura vertebral. Aquí vemos en este estudio, que es un estudio ya bastante veterano, como al año el riesgo de padecer cualquier fractura de fémur o de pelvis, de húmero, de otra vértebra o en general, en una persona que acaba de tener una fractura vertebral, tiene un riesgo inminente de tener una segunda fractura. Y ese riesgo además se produce bastante pronto. Este es un estudio prospectivo muy amplio, el estudio Reykjavik, donde se ve que la segunda fractura tras una primera fractura se suele producir generalmente en los primeros 2 años. O sea que es una fractura que acaba de ocurrir en un paciente, indica riesgo inminente. También cuando utilizamos glucocorticoides al principio del tratamiento con glucocorticoides, en los primeros meses. Aquí veis, para 3 diferentes dosis de corticoides, el riesgo de fracturas vertebrales al empezar el tratamiento y a los 3 a 6 meses. Se dispara de manera exponencial y con más dosis, naturalmente. Por lo tanto, resumiendo un poco, el riesgo de fractura es que sobre todo tenemos que pensar en riesgo inminente de fractura tras una fractura, sobre todo en una fractura reciente, y cuando veamos una persona con síndrome de fragilidad. Y el síndrome de fragilidad es una cosa que cada vez tenemos que reconocerla más, a pesar de que intuitivamente todos lo reconocemos en la clínica. Las caídas, la edad avanzada, la persona con deterioro cognitivo o que tiene cualquiera de los test de motilidad o fuerza muscular alterados, la velocidad de la marcha, la prensión de la mano, cualquiera de estos indicadores de pérdida de competencia muscular, de sarcopenia, indica riesgo también asociado de caídas y por lo tanto riesgo inminente de fracturas. Desde luego en la persona que inicia tratamiento corticoideo, a nivel anecdótico hay muchos más ejemplos, pero un trabajo que se hizo en atención primaria, también aquí, tras implantar prótesis de rodilla, es un trabajo de Dani Prieto. En el primer año, las personas que les han puesto una prótesis de rodilla todavía tienen que hacer rehabilitación, están inestables, se están adaptando, tienen muchas más caídas y por lo tanto tienen riesgo inminente. Y luego también cuando hay agrupación de factores de riesgo, sobre todo, insisto, cuando una persona se está cayendo, en una persona que es frágil, de edad avanzada, desde luego si tiene densidad mineral ósea más baja, pues está todo preparado desde el punto de vista anatómico para que sufra la fractura. Y con esto pues pasaremos a las preguntas.